Muy bien, así que así se llama el sermón de esta tarde. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y saben, este es el segundo mensaje basado en el capítulo 2 del libro de Jonás que leyó nuestro hermano Marco. Y en este momento de la historia vemos a Jonás haciendo una oración dentro del pez, dentro de un gran pez. Por lo que sabemos, esta oración fue hecha dentro del pez y él todavía está adentro del pez, no ha sido expulsado, no ha sido vomitado todavía. Y está en medio de la barriguita, de la pancita, de las vísceras del pez. Y lo interesante es que no hace en esta oración ni un solo pedido a Dios, no le hace ninguna petición a Dios. Solamente su corazón está lleno de agradecimiento. Da gracias a Dios y no sabe otra cosa que decir. Y su mente está llena de la palabra de Dios, de frases que quizá él cantaba, de frases de algunos salmos por aquí, de algunas. Son todas estas partes que tú ves en esta oración de Jonás 2. Son pequeñas frases tomadas de ciertos salmos. Y él, con todas esas frases y todos esos versículos que quizá él ya había aprendido, luego de haberse visto caer hasta el mismo abismo, ahora está siendo como renovado espiritualmente, y Dios le está haciendo darse cuenta que la salvación es de Jehová, como concluye esta oración. Y sabes, él solamente agradece. Y en este poema, este agradecimiento va tal de que pareciera no importarle. No hay una mención de que bueno, aquí estoy, está medio mojadito aquí adentro, está medio meloso acá adentro del pez, pero bueno, Señor, yo sé que me vas a hacer. No se menciona nada del pez, pero lo interesante, ya vamos a ver, es que él tiene seguridad de que va a salir de ahí. Tiene plena seguridad de que va a salir de ahí porque le hace una promesa a Dios, le hace un compromiso a Dios. Así que miren, este mensaje, la idea central es de que a pesar de nuestra rebeldía, y vemos que Jonás aquí en este momento de la historia está siendo traído desde su descenso espiritual de haber huido de la presencia de Dios porque rechazó la palabra de Dios. Ahora está siendo levantado poco a poco, siendo restaurado, siendo reavivado, siendo despertado en un avivamiento espiritual. Y la idea central es que a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos extiende su misericordia y nos lleva a darnos cuenta de que la salvación viene solamente de Él y de nadie más, solamente de Él, y no puede ser de otra manera. Entonces, mira, la caída espiritual, la declinación, el descenso espiritual que es claramente visto en el primer capítulo, ahora en el capítulo 2 empezamos a ver ese ascenso. Y a menudo es así con nosotros. Nos damos cuenta y ni reconocemos a Dios hasta que no tocamos fondo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir en esta mañana con toda libertad, con toda confianza en Dios y sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, y decir, ¿sabes qué? Yo toqué fondo, pero si no hubiese tocado fondo, pues yo no hubiese reconocido que la salvación era de Jehová, que el mejor lugar del mundo era a los pies del Señor y que yo tenía que llegar al Señor. ¿Quién de nosotros puede declarar el día de hoy y decir, Señor, si no hubiese, gracias Señor, porque permitiste en tu mano misericordiosa, aunque fue duro, aunque fue difícil y pasé por momentos miserables, tú permitiste que yo toque fondo? ¿Quién de nosotros agradece por haber tocado fondo? Medio complicado, ¿no es cierto? Es difícil, pero Dios podía haber impedido que tú toques fondo. Ponte a pensar eso. Su mano misericordiosa lo permitió. Entonces, alguno de ustedes quizá el día de hoy se encuentra tocando fondo. Y mi aliento para ti y esta historia del día de hoy es que no reniegues la dura misericordia de Dios, que a veces puede ser difícil y tú puedes estar con una dificultad y pataleando como un gato patas de arriba. No, wow, Señor, no quiero, pero ten paciencia.
ten paciencia, espera en el Señor, que el Señor está renovando. Y vamos a ver ciertas etapas por las cuales vemos que pasa el profeta Jonás, y poco a poco va siendo renovado espiritualmente. Y entonces lo que sucede con Jonás, y Jonás, por lo que podemos ver, Jonás era una persona, era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, es mencionado en otras partes de la Biblia. Era un hombre que seguía a Dios, quizá conocía de Dios, quizá sabía, como vemos claramente, conocía de la palabra de Dios, pero quizá no había sido probado en ciertas áreas de su vida. Él quizá, cuando tenía su grupo pequeño de estudio de la Biblia, hablaban de la obediencia, hablaban de la santidad, y él decía, sí, amén, Señor, y estaba ahí, cantaba alabanzas con pandero y danza, Señor, sí, tú rescataste, abriste el mar rojo, etcétera, etcétera, muy feliz. Pero cuando alguien mencionaba ir a predicar a los paganos, o mencionaba la decadencia espiritual con la que vivían sus vecinos, o se hablaba de los gentiles, de los extranjeros, de los no judíos que no servían a Dios, él como que bajaba la cabeza y miraba a otro lado y no decía nada. Y los miraba en menos, los miraba quizá como él se veía a sí mismo como superior. Y entonces viene la palabra de Dios a él y le dice, oye, tienes que ir, anda a Nínive y predícales a ellos. Y ahí entonces se ve como su fe es probada. Él había estado cómodo espiritualmente. Y a veces nos pasa esto, y vemos esto es muy común en la iglesia, en las congregaciones, ver cómo jovencitos a veces crecen en la iglesia y dicen, mira qué lindo, muy correcto, muy sano el jovencito, el niño, pero ya cuando llega a los 14, 15 años ya no quiso venir y se descarrió y qué terrible y no sé qué más y algo le pasó y tan bien que estaba, pero es que lo que pasó es que le llevaron, es que los amigos, que no sé qué. Y no, lo que sucede es que ese joven no había sido probado en su obediencia, su fidelidad a Dios no había sido probada con ciertas tentaciones. Entonces, por eso es que Jesús, cuando se habla de Jesús, de la vida perfecta de Jesús, se dice que Él fue probado ¿en qué? En todo, y salió victorioso. Entonces, es muy importante ver cómo aquí Jonás está siendo probado al límite de su obediencia. Y entonces Jonás tenía todas estas áreas, check, estaba todo bien, pero en lo que respecta a esto de acá, quizá lo tenía un poco escondido. Y cuando Dios le pide, dame esta parte también de obediencia, él se rehúsa, al punto de rehusarse tanto que prefiere morirse a obedecer a Dios. Y sin advertencia, sin que Jonás anticipe ninguna cosa, Dios busca romper esos límites de obediencia con los cuales se sentía él muy cómodo. Jonás no tenía problema con ser obediente con esto o con lo otro, pero no había considerado quizá este nivel de obediencia y de compromiso con Dios. Y cuando Dios lo llama, Jonás dice, ahí sí que no. Y vemos como el capítulo 1 es toda una historia de descenso espiritual. Ahora, este descenso o caída espiritual empieza por dos cosas. Primero, su alejamiento de la palabra de Dios, el rechazo a la palabra de Dios, y que como consecuencia lleva a alejarse de la presencia de Dios. Y vemos que él toma ese barco a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Entonces ahora, esto es lo que empieza ahora, pero este libro, el capítulo 2 nos habla de esperanza, la esperanza de cómo Dios rescata a sus hijos que han sido rebeldes. Y Juan Calvino nos dice menciona que este pez, las entrañas de este pez fueron como una especie de hospital donde el siervo de Dios fue sanado, fue curado, reavivado y enviado nuevamente a cumplir la voluntad de Dios en el servicio espiritual. Ahora mira, lo que interesante para mí es que en este capítulo 2 hay características de la renovación espiritual, de avivamiento espiritual. Y vemos a ver en los primeros capítulos, en los primeros versículos,
Vamos a ver 5 cosas y caen dentro de las 3 cosas que ustedes tienen en su boletín. Y es, en primer lugar, la humildad, la sed de la presencia de Dios. Mientras antes había un rechazo, yo soy soberano, yo soy jefe, yo soy arquitecto de mi destino, yo soy capitán de mi propio barco, agarro a Tarsis al lado opuesto y me voy. Ahora es todo lo contrario, hay humildad, hay sed de la presencia de Dios, hay hambre de la palabra de Dios, una reconsagración a la voluntad de Dios y una preocupación por la salvación de los demás. Así que bien, vamos a ver entonces, en primer lugar, las dificultades como misericordia. La primera señal es la humillación bajo la mano de Dios. Él reconoce que está siendo humillado bajo la mano de Dios. Jonás reconoce su peligro espiritual y físico y su destierro de la vista de Dios. Ahora, quizá los jovencitos, los niños que han escuchado esta historia dicen, ¿quiénes arrojaron a Jonás por la borda? ¿Quiénes arrojaron a Jonás del barco? ¿Quiénes fueron? Los marineros. Muchísimas gracias, hermano. Fueron los marineros. ¿Por qué entonces él, dice aquí en el versículo 2:3, Jonás 2:3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, tus ondas, tus olas. ¿Quiénes lo arrojaron? Los marineros hicieron su voluntad y tomaron sus decisiones, pero en última instancia es Dios que está cumpliendo sus propósitos, y eso es una tensión muy maravillosa que todos nosotros los cristianos siempre nos sentimos un poco en conflicto. ¿Es la voluntad de Dios o es que yo quise? No, es que el Señor quiso, entonces por eso desobedecí. No, tú solito decides. Tú no eres un robot, Dios no es un manejador de marionetas ahí que está tirando los hilos, moviendo los hilos. Tú tomas tus decisiones, tú eres libre de tomar tus decisiones, pero en esas decisiones Dios cumple su voluntad, Dios cumple sus propósitos. Es Dios que en última instancia está permitiendo que Él podría haber detenido la tormenta, sí. Podía haber detenido a los marineros, sí. Podía haber convertido el corazón de los marineros y decir, no lo voten, pobrecito este señor, y ustedes egoístas para salvarse ustedes y votan al profeta de Dios. No, Dios permite estas cosas. Por eso aquí hay algo maravilloso que Dios hace en el corazón de Jonás. Y es que Jonás entiende humildemente y dice, bueno, ahora, mientras antes yo me quería capitán del barco, ahora me doy cuenta que eres tú que está al mando. Eres tú quien está al control. Eres tú el rey y yo estoy bajo tu reino. ¿Te das cuenta? Una de las cosas maravillosas que sucede en la vida y es cuando tú, en la vida cristiana, es cuando empiezas a darte cuenta de que Dios está al control. Esto es una bendición espectacular y que te trae tremendo reposo a tu vida, tremendo descanso, tremendo gozo, tremenda tranquilidad. Cuando ves de que las cosas no caen o se levantan simplemente por tu fuerza o tu perfección o tu responsabilidad, sino que es Dios quien está velando por ti, aún, como vemos aquí en Jonás, en tu rebeldía, en tu pecado. Y eso es una razón por la cual debemos nosotros dar gloria a Dios, alegrarnos y decir, Señor, gracias porque tú estás al control, porque tu mano soberana está controlando mi vida, está guiando mi vida. Tú estás guiando mis pasos, me echaste a lo profundo. Y entonces, pero hay algo más que le está sucediendo aquí a Jonás en medio del gran pez, y eso es algo que él se da cuenta nuevamente. Él, al ser arrojado en el mar, dice el versículo 4, desechado soy de delante de tus ojos. Si vemos en los siguientes versículos, habla de que las aguas lo rodearon, que descendió a los cimientos de los montes, que la tierra es la que se cierra para él, los cerrojos. No está hablando del agua simplemente,
no está hablando de morir físicamente. ¿De qué está hablando aquí Jonás? Jonás está hablando de ser separado para siempre de la presencia de Dios. Jonás está hablando del infierno. Jonás está hablando del tormento eterno. Está hablando de literalmente ser separado de delante de la presencia de Dios. Y ese es el infierno. Entonces aquí, por eso es que Jesucristo se atreve a decir: esta es una imagen, los 3 días que pasó Jonás aquí en el vientre del pez. Eso es exactamente lo que Jesús pasa en la tumba. Literalmente leemos una de las confesiones de fe que más antiguas que existen, el credo de los apóstoles, habla que Jesucristo literalmente dice: descendió a los infiernos, fue cortado de la presencia de Dios. A diferencia de Jonás, Jesús, el Hijo de Dios, sí fue cortado de la presencia de Dios. Y por eso cuando Jesús está en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que dice? Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la presencia de Dios se retira literalmente. Y eso es lo que atravesó Jonás en el vientre del pez. Fue desechado está hablando de la tierra, no está hablando del agua. Ahora, y allí en el agua él se da cuenta de que él es el único, que Dios es el único que podría salvarle. El único que podía salvarle era aquel de quien él había huido. Y entonces, qué extraño que es exactamente eso lo que hacemos cuando nos enredamos en la desobediencia. Cuando el Señor nos ha pedido ser obedientes en un aspecto de nuestra vida y nos metemos en problemas y estamos en un enredo y sentimos como Jonás una alga que está alrededor de nuestra cabeza, y nosotros mismos nos metimos en problemas por nuestra desobediencia. Y el único que nos puede rescatar es a quien hemos desobedecido, es Dios. Por eso vemos que las dificultades son una misericordia de Dios, porque esas misericordias, esas dificultades nos ayudan a darnos cuenta de que solamente en Dios hay vida, solamente en Dios hay seguridad, solamente en Dios hay esperanza, hay vida eterna. El Señor entonces envía a este pez para rescatar a su hijo desobediente. De la misma manera que el hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿En qué lugar se dio cuenta que él estuviese mucho mejor en la casa de su padre? ¿Se acuerdan? No era cuando estaba en la fiesta y gozándosela y gastando la plata, sino fue ahí en medio de los cerdos cuando se dio cuenta que había tocado fondo y estaba con hambre y tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Y dijo: los peones, los sirvientes, los trabajadores de la finca de mi papá comen mejor que estos cerdos. Y yo estoy con ganas de comer esto. Cuando te das cuenta que te han cambiado los gustos, que te atrae el pecado, que tus gustos ya no son como antes, que tus gustos se han corrompido, ahí es cuando te das cuenta que has tocado fondo. Yo me pregunto si esta mañana ese eres tú, quizá, que ahora estás gustando del pecado, quizá. El Señor te llama y te dice: yo estoy aquí, estoy dispuesto a cambiar esos gustos y a poner gustos santos, a poner deleites puros, sanos. El Señor puede darte eso. Tú dices: pastor, pero es que yo viví una vida muy corrompida, muy corrupta, yo ya no estoy lejos, yo pasé por muchas cosas, yo vi muchas cosas. Y el Señor te dice: mira la vida de Jonás. Él literalmente le dijo que no a Dios, fue una bofetada a Dios. Y Dios de allá lo pudo rescatar. No hay pecador que esté escuchando el llamado de Dios y se acerque a Dios y esté dispuesto a volver, que Dios lo rechace. Jesucristo dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Y entonces asimismo el padre, mientras el hijo pródigo reconocía haber tocado fondo y estar allí en ese lugar con los chanchitos, el padre desde hace mucho rato
estaba llamándolo, lo estaba esperando en casa. Asimismo el Señor te espera a ti. Y ahora lo que llama la atención es que la barriga del pez, la pancita del pez, no parece molestarle a Jonás. ¿No te llama la atención eso? No se queja de estar ahí. No se queja de que, uy, este está pegajoso, este está meloso, apenas puedo respirar, me aprieta. Él no dice nada. Lo único que le interesa a él en este momento es haber sido salvado y su corazón está lleno de gratitud para el Señor. Y sabes, eso es lo que algo nos sucede a nosotros y eso te sucede a ti. Mira, tú estás pensando, uy, ya saquen a ese pobre señor del pez, pobrecito, ¿no es cierto? Pero a Jonás no le preocupa eso. A Jonás lo que le interesa es la gratitud a Dios, es sentirse que ha sido rescatado y que nuevamente está siendo restaurado a la presencia de Dios y de que todavía la palabra de Dios está fresca en su mente y en su corazón. ¿Sabes? Cuando eso es lo que sucede en tu vida y en la vida de todo cristiano, cuando abrazamos la palabra y la presencia de Dios en nuestras vidas. Los problemas de la vida, las dificultades de la vida pasan a un segundo plano. Las preocupaciones pasan a no embotar nuestra mente, ya pasan a no ser la única cosa en la que estamos pensando, sino que Dios nos da reposo a través de su presencia. Y por eso es que, ¿se acuerdan el primer sermón que predicamos aquí acerca de Moisés? Es lo único que le interesa a Moisés. Y Moisés sabe que el camino de aquí hasta la tierra prometida va a ser terrible. Va a haber serpientes, va a haber alacranes, no va a haber agua, es un desierto. Y aparte de eso, cuando lleguen allá, va a haber gigantes en la tierra prometida. Va a ser terrible. Pero lo único que le interesa a Moisés es, ¿tú vas con nosotros o no vas? Nada más. Aquí es lo único que le interesa a Jonás. Señor, si tú estás conmigo, yo lo tengo todo. No me interesa más cosas. Y sabes, y eso es por eso es que Jesús nos dijo en el sermón del monte, si pones primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué sucede? Todas estas cosas que te preocupan, que te abruman, que te causan ansiedad, preocupación, vendrán por añadidura. El trabajo, los papeles, el arriendo, una cosa, lo otro, todo eso vendrá por añadidura. Descansa tranquilo en la presencia del Señor. Amén. Amén. Por eso la respuesta de Dios a Moisés, la primera respuesta, ay Señor, vas conmigo, no vas conmigo, vas conmigo, no vas. Señor, la respuesta de Moisés es, yo les daré reposo. ¿Te das cuenta? Dios ni siquiera les dice yo voy con yo voy con ustedes. Es Dios, yo les daré reposo. Porque eso es lo que tu corazón y mi corazón necesitan escuchar cuando hay dificultades, cuando hay preocupaciones, cuando hay ansiedad, cuando nuestro corazón no puede descansar y se nos acelera el miedo y todo lo demás. Lo que necesitamos es el reposo de Dios. Y eso viene solamente el sabernos estar en su presencia. Y entonces, y algunos de ustedes decimos, pero ¿y cómo cómo Jonás está tan seguro de estar en la presencia de Dios? Y no solamente que está seguro de estar en la presencia de Dios, sino que ahora está seguro de salir del pez. Está seguro de salir del pez. ¿Cómo sabemos esto? Mira lo que nos dice el versículo 8. Dice, 8 y 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Él habla en el versículo 4 de yo veré tu santo templo. Él habla de volver a estar en la presencia de Dios. Él está seguro de que Dios lo está restaurando, está viendo evidencias de eso. Ahora mira, aparte de esta marca, de esta humillación que él ha sentido, de haberse sentido aplastado, de haberse sentido arrojado por la presencia por Dios mismo a las aguas, ahora reconoce que está siendo rescatado.
y vemos esa sed de la presencia de Dios en su vida, esa sed de la renovación espiritual. Y la oración, esta oración es una misericordia de Dios. Yo quiero que veas a esta oración como un regalo que Dios le está dando a su vida. Sabes, cuando tú tienes problemas y hay dificultades, la oración, el saber que puedes volverte a Dios y orar y derramar tu alma delante de Dios es una misericordia tremenda de Dios. Hace años, yo tenía 17 años y mi padre, en su manera de criarme, me dijo: mira, te vas a hacer el servicio militar cuando cumplas 18 años. Yo dije: servicio militar. Mi papá, ¿cuándo? Nunca habíamos hablado de ese tipo de cosas, pero me dijo: te vas a hacer el servicio militar cristiano, y me mandó a un viaje misionero a Argentina. Y yo estaba en Ecuador, yo nunca conocí Argentina. Yo dije: vamos a viajar, qué lindo, me voy. Pero allá el Señor tenía preparado un pez para mí. Y sabes, en una de las muchas experiencias que viví, y estaba yo solamente con otros 2 chicos que eran de la misma edad que yo, menores de edad, y estábamos haciendo misiones y tocando puertas y hablando con gente desconocida acerca de Dios. Cuando volvíamos, yo recuerdo en una ocasión de que estábamos casi sin dinero y estábamos volviendo. Yo cruzaba de Argentina a Chile y se me había acabado el dinero. Así que, ¿qué haces cuando en Latinoamérica, o qué hacías años atrás cuando se te acababa el dinero y no había ni para el bus ni para el autobús? ¿Qué hacías? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Hacer dedo, hitchhiking le decimos en inglés. Yo no quiero insultar a nadie, pero solamente se decía hacer dedo, le decíamos allá. Y me acuerdo que estuvimos en un pueblito, empezamos nuestro viaje y muchas veces de un pueblito a otro pueblito nos llevó la gente. Llevábamos como la mitad del viaje, pero nos faltaba una parte y se estaba haciendo tarde, eran como las 4 de la tarde y hacíamos dedo y nadie nos llevaba. Estaba yo con un amigo peruano y Delmer, le digo: yo voy a estar aquí, y nadie nos llevaba. Y hacíamos dedo y nadie nos llevaba. Caminábamos un poquito más allá, a ver cerca de una parada por ahí, a ver si es que alguien nos llevaba. Nadie nos llevaba. Y estábamos ahí, y empieza el corazón a llenarse de desesperación, porque ¿qué vamos a hacer aquí? No tenemos plata para el hotel, vamos a dormir aquí en un parque. No hay ni parque, o sea, no estamos aquí a la orilla de la carretera. ¿Quién nos lleva? Y teníamos, mira, en la desesperación habíamos orado, habíamos estado, pero creo que no habíamos orado con desesperación, no habíamos clamado al Señor. Y en esa ocasión ya estaba siendo tarde y yo le dije: Delmer, yo no doy más. Ya a mí la gente no me para bola a mí. Yo no sé, sale tú, yo me voy a descansar aquí a la orilla. Y agarré mi maletita y me puse en una orilla del camino y esa fue mi almohada. Y mientras caía la noche empezaron a verse las estrellas y la luna. Y no me acuerdo la melodía, pero me acuerdo haberme puesto a cantar. Y yo me recuerdo haber cantado con tanta pasión en mi vida, haberle cantado al Señor y simplemente agradecerle por su presencia. Y a mi hijo le encanta escuchar esta historia porque involucra un camión. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo estar orando al Señor y de pronto veo un camión enorme que se para en medio. Ahí estábamos cerca de un puente, un camión de esos 18-wheelers, de esos gigantescos, y para y nos lleva. Resulta que el hombre tenía Marcos Vidal a todo volumen en la radio y nos lleva, era un cristiano, y nos llevó hasta la puerta de donde teníamos que ir. Y sabes, esa maravilla que Dios hace de darte esa comunión, esa experiencia de haber estado intimando en la presencia de Dios, es una misericordia de Dios. Yo no sé cómo tú ves la oración, si ves la oración simplemente con pedirle cosas a Dios, si ves la oración con simplemente sentirte, es como que una de estas vending machines, donde tú estás ahí, aplastas un botón y cae lo que tú necesitas. La oración es la maravilla de poder deleitarte en la presencia de Dios. Mira lo que dice un predicador escocés que se llama William Steele. Él habla acerca de la oración y dice que la oración se convierte en una parte vital de la vida que reorienta toda nuestra perspectiva, toda nuestra persona.
se vuelve tan creativa y positiva que eleva nuestro espíritu más allá de cualquier duda, depresión o actitud pesimista. La oración está por encima de esas emociones. Y una vez que las cosas se hacen con esa actitud hacia la oración libera nuestra mente de la estrechez de pensar que Dios es simplemente el proveedor de nuestras necesidades. Y eso es algo que entra en juego, sin duda, pero hay algo mucho más que eso. Nos interesamos en Él a través de la oración, en sus caminos, en sus acciones, en sus palabras. Y mientras esto sucede, inconscientemente Dios está construyendo un nuevo carácter en nuestra vida, un nuevo corazón. Estamos siendo afectados por nuestras conversaciones y discusiones con Él. Vemos mejor su punto de vista y estamos de acuerdo con Él acerca quizá de muchas cosas en las que antes estábamos tentados a no estar de acuerdo. Ahora decimos, sí, Señor, tú tienes razón. Creo, dice, y la humildad que inconscientemente viene con esa actitud es una de puro deleite. Creo que es lo que dice Génesis acerca de Enoc caminando con Dios. Y caminó Dios hasta el punto que Dios le dijo al final, oye, ven acá, estarás mejor aquí que allá, porque todos tus intereses, Enoc, están acá arriba. Mira, Dios de tal manera, vemos a estos hombres de Dios, que sus vidas brillaron con el resplandor de vivir en un mundo tan positivo de gracia que a pesar de todas las pruebas, la vida no podía ser más que una vida llena de alegría. Yo me pregunto si es que ese es tu caso. Si es Dios te está queriendo mostrar una manera más llena de orar, una manera más llena de la oración, una manera en la que tú empiezas a ver la oración ya no solamente, aunque involucra pedirle a Dios. Y no te sientas mal por pedirle a Dios. Si necesitas algo, anda directamente a Él porque Él es tu Padre y Él entiende esas necesidades. Pero anda más allá. Dios te está llamando un poquito más allá, en el cual tú empiezas a deleitarte en Él. Y una manera simple de orar es leyendo un pasaje de la Biblia como estamos leyendo ahora Jonás y decirle, Señor, ¿qué me está diciendo esto de ti? ¿Qué dice esto de mí? Y ahora, ¿cuál es mi respuesta? Entonces, nuestra respuesta es simplemente decirle, Señor, quiero reflexionar. Quiero ver si es que estas cosas que acabamos de ver en la vida de Jonás, esta humildad es de sentirse bajo la soberanía de Dios, este hambre de la presencia de Dios, esta sed de la palabra de Dios, esta sed de sentirse, esta preocupación. Y ahora vemos algo que es, este salmo concluye diciendo algo que es maravilloso. Ahora él empieza, ya no solamente se ve a sí mismo, sino que empieza a levantar un poquito, de manera imperfecta sabemos, porque el capítulo 4, dijimos la semana pasada, nos muestra un poco de la hipocresía todavía de Jonás. Pero vemos que él está levantando la mirada un poquito más allá y se dan cuenta que hay otros. Y por eso él dice que los ídolos que los otros están sirviendo es ilusorio, es vanidad, no sirve, no salva, no sirve de nada, no funcionan. Y entonces él dice, empieza a mostrar esa preocupación. Y es mi deseo de que tú también puedas experimentar esa preocupación, que sientas, que cuando estés aquí en la iglesia, estés mirando dónde están las personas, que hay alguien aquí nuevo que yo pueda observar, de quién me puedo acercar, me puedo hacer amigo aquí, puedo ver a alguien que esté caminando nuevamente en la iglesia, o ver a algún hermano que no lo he visto en mucho tiempo y lo salude, le doy un abrazo. Esa es la preocupación, ese es el interés, nuevo interés que Dios trae a tu vida. Mira, esta oración de Jonás, yo me pregunto qué experimentó Jonás al final cuando fue escupido por el pez, cuando fue vomitado por el pez. Alguno quizá le preguntó, oye Jonás, ¿qué te pasó y por qué estás así? Y estás lleno de algas y sucio y todo meloso. Y capaz ustedes, que alguno de ustedes trabajó en la pesca o sabe que el olor de pescado no sale, ¿verdad? Hay que lavarse muy bien. Y yo creo que Jonás andaba dando testimonio ahí a cada rato de qué es lo que le había pasado. Y entonces, y él quizá respondía, bueno, ¿y por qué estás así? Bueno, yo estuve en un pez, me botaron al agua, el pez me tragó y me vomitó. Y la gente le decía, oye, no seas ridículo. Sí.
Y cuando tú cuentas tu testimonio cristiano, la gente también va a pensar que estás ridículo. Te van a decir, ya te hiciste hermanito aleluya, ya te hiciste hermanito pandereta, ya. No, eso le pasa a todos. Yo escuché esto de un amigo mexicano que me decía, todos vienen de México, dice, aquí a ganar plata y a hacerse evangélicos. Y es porque Dios nos arroja en el pez de este país, ¿verdad? Que se pone tan difícil, con este idioma, con este idioma que parece de metal, ¿no es cierto? Que está difícil. Hermanos, si estamos en el pez de este país, volquémonos ante el Señor, busquemos su presencia. Yo creo que Jonás es la misma cuando decimos este testimonio de parte de Dios, que simplemente parece ridículo a las personas pensar que la muerte de un carpintero en Galilea hace 2000 años y por el derramamiento de su sangre Dios derrama su ira sobre el pecado y toma el castigo que merecemos y muere en nuestro lugar y somos literalmente vomitados a una nueva vida. Y ese es el testimonio cristiano. Somos libres, tenemos un nuevo corazón, un nuevo deseo, nuevos apetitos, nuevos gustos, nuevos deleites. La oración llega a ser nueva, una nueva experiencia. Mira, quizá en esta mañana tú te ves a ti mismo y dices, mira, yo parezco como Jonás, estoy acabado, no hay esperanza para mí. Yo creo que de aquí no me saque el Señor. Pero esta historia nos demuestra, y te digo en el nombre del Señor Jesús, de que sí hay esperanza en Jehová. Porque la salvación no es nuestra. ¿La salvación de quién es? La salvación es de Jehová. Y esa es la maravilla y la verdad más hermosa que tú puedes escuchar, que la salvación es de Jehová. Y el darnos cuenta de que esa es una realidad, de que la salvación es de Jehová, es la misericordia, es la gracia más grande que podemos experimentar. Si quizá tú estás experimentando de sentido que has tenido un bajón espiritual, un descenso espiritual, el Señor está listo para darte más sed de su presencia, a que entiendas la soberanía de Dios en tu vida, que entiendas que la palabra de Dios mana la vida, que entiendas que necesitas preocuparte del evangelismo, de contar tu testimonio, de contar a otros de que estuviste en el pez y que Dios te rescató. Si tú estás necesitado de esa renovación espiritual, pues el día de hoy el Señor te dice que Él está más que dispuesto. Y simplemente hoy empiezas a agradecerle a Dios y a decirle, Señor, me estoy dando cuenta de que me estás llamando a un reavivamiento espiritual. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, ahora que podemos escuchar tu voz a través de esta historia, oramos especialmente por algunos que están aquí, Señor, que se sientan desechados de tu presencia, desterrados, Señor, alejados completamente, sin esperanza, quizá por alguna enfermedad o por alguna dificultad o alguna preocupación, Señor, o algún pecado que para ellos pareciera ser que no hay vuelta atrás. Yo te quiero pedir, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo tú le restaures y le des tu presencia, les hagas saber a su oído, a su corazón, de que en ti hay reposo, en ti hay perdón. Señor, si es que hay alguien que se siente totalmente apático a estas cosas, que pareciera ser no interesarle y no se da cuenta ni siquiera que está siendo desechado de su presencia, yo te quiero pedir que a esa persona que está muerta espiritualmente, tú le llames a vida y que pueda percibir que tú lo has llamado al evangelio, a la cruz del Calvario, que tú moriste en la cruz por sus pecados y que tienes esperanza y poder para él, para ella, Señor. Dale la oportunidad de poder vivir y de responder a ti, Señor. Y para aquellos nosotros, Señor, que estamos siguiendo en ti, pero hemos descuidado ciertas áreas como el evangelismo, como quizá el gozo de ver a otros salvos. Hemos descuidado quizá la sed, el hambre por tu presencia, porque hemos descartado quizá el momento de estudiar tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que les des a ellos más ganas, más gustos, más afecto por ti, Señor, que haya un deleite en tu palabra, que haya un gusto por ti, Señor. Quiero pedirte, Padre, que tú nos mantengas fieles y que podamos ser restaurados y renovados, así como lo fue Jonás.
Y ahora aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén.